Bien, continuamos con nuestra lectura y reflexión acerca de la segunda carta de Pablo a los Corintios y empezamos ahora el capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Eterno Dios, te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor, y sabemos que nos guiarás a través de esta tu palabra, oh Padre, para encontrar en ella la verdad que quieres enseñarnos. Oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Habíamos visto la vez anterior cómo Pablo había desarrollado todo un relato acerca de las aflicciones que había tenido, recordando y recordamos a través del libro de los Hechos todas esas aflicciones a las que él estuvo dispuesto para servir al Señor. Estuvo dispuesto porque no le interesaba, decíamos, ni la alabanza del mundo, ni la gloria del mundo, ni ser aprobado por el mundo, ni la comodidad del mundo. Cosas que si le hubieran interesado se hubiera quedado en su casa, en Tarso, y no hubiera sido el apóstol que fue. Eh, pero no le interesaban esas cosas, él le interesaba predicar el Evangelio. Por eso estaba dispuesto a que para predicar el Evangelio estas cosas pudieran suceder. Estas cosas pudieran suceder. En estos días, gracias a Dios, no nos sucede. Nadie nos azota con varas, nadie nos mete en la cárcel, ni nos tienen que descolgar de un muro para salvarnos la vida. Aquí, en Argentina, en el partido de la costa. Pero hay lugares en el mundo en donde todavía sí sucede. Y hay gente que está dispuesta a soportar y a tolerar todo eso y a vivirlo y a sufrirlo en el nombre del Señor para predicar el Evangelio. Y Pablo había dicho que, bueno, él hubiera deseado no tener que decir todas esas cosas, de recordarle a los corintios todas estas cosas, porque él no les quiere echar en caras el sufrimiento que él tuvo para llevarles el Evangelio. Él no quiere echarles en cara eso, porque él lo hizo así como ni siquiera fue carga para ellos y no abusó de sus derechos como apóstol para abusar de ellos económicamente. Así como él no quería ser carga en ese sentido, tampoco él quería que dijeran, no, ¿cómo sufrió este hombre por nosotros? Y veíamos en esa la diferencia que hay entre un verdadero maestro y un falso maestro. El falso maestro se le rompe una uña y lo publica en Facebook para decir se me rompió la uña en el nombre de Jesús. El verdadero maestro pierde su vida y la tiene por basura, con tal de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Porque al que quiera salvar su vida la perderá, dice el Señor, y el que pierda su vida a causa de mí, dice el Señor, la ganará para vida eterna. Y Pablo lo tenía bien claro, porque para él el morir es Cristo, era Cristo, el vivir es Cristo y el morir era ganancia. Él lo decía con toda claridad, con toda claridad. Pero a los corintios se los tiene que aclarar de una manera más profunda, porque evidentemente los corintios habían aceptado y habían tolerado y estaban tolerando a maestros que enseñaban distintos evangelios, y Pablo los quería sacudir, quería que los corintios vieran claramente las diferencias y se volvieran nuevamente al verdadero evangelio. Se volvieran nuevamente al verdadero evangelio. Y toda esta defensa del ministerio de Pablo nos sirve a nosotros también por las mismas causas,
para que podamos ver las diferencias, porque hay abundancia de falsos maestros, pero la comparación con el verdadero evangelio, la comparación con los verdaderos siervos de Dios, la comparación que hace Pablo aquí en Corintios en la defensa de su ministerio, nos sirve a nosotros para saber claramente, para poder entender, para saber también que tenemos la Biblia a nuestro alcance, poder usarla como elemento de comparación, para usarla como elemento de medida de aquellos que hoy se erigen como grandes líderes, como grandes maestros, como grandes siervos de Dios. Sin embargo, son falsos maestros. Ahora, en el capítulo 12, Pablo viene a otras cosas, viene a las visiones. Y podríamos, alguno dirá, bueno, antes pasó por el tema físico, los sufrimientos físicos, pero ahora va a las cuestiones espirituales, que son las visiones. Pablo no hace esta diferencia. Pablo no dice, estas son cosas espirituales y las otras son cosas que sufrí en el cuerpo. Porque para Pablo las cosas espirituales son todas. Para Pablo es tan espiritual el haber sufrido naufragio por causa del nombre de Cristo, el haber sido azotado por el nombre de Cristo, el haber sido apedreado y dejado por muerto en el nombre de Cristo, como haber, como decía acá, haber ido hasta el cielo y haber escuchado palabras que él no podía expresar. Era tan espiritual una cosa como la otra, pero nosotros solemos hacer esta diferenciación. Ah, bueno, este hombre es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Y es porque ve ángeles. Sin embargo, Pablo decía, no, podría decir, este hombre es espiritual porque ha sufrido por causa del Evangelio, porque ha puesto su cuerpo por causa del Evangelio, porque él le ha puesto el cuerpo al Evangelio. Sin embargo, hoy, claro, hay cosas que tienen mejor prensa, ¿no? Para nosotros, que es que una persona haga todas, tenga estas manifestaciones, estas visiones que Pablo tuvo. Pero Pablo consideraba las tribulaciones tan espirituales como las visiones que él había visto. Son más deseables, lógicamente. Yo prefiero, sin ninguna duda, ser arrebatado al cielo de Dios que ser apedreado o ser azotado con varas. Si me dan a elegir, yo voy a elegir ver ángeles, por supuesto. Pero son más deseables tal vez también. Pero Pablo no decía nada de esto. Para él una experiencia mística y ser azotado en el nombre de Cristo era tan espiritual una cosa como la otra. Aunque a nosotros nos pareciera o prefiramos o nos parezca más espiritual la experiencia mística. Hechos 5:41. Vamos a ver acá un caso en el cual se da de esta manera. Pedro había sido encarcelado con Juan. Habían sido encarcelados. Habían sido juzgados, habían sido llevados ante las autoridades y esperaban tenerlos presos. Pero dice, y convinieron con él, en el versículo 40, convinieron con él, aquí es un pasaje, si lo leen desde el versículo 33, un maestro llamado Gamaliel, que era el maestro de Pablo, les dice, miren, no se metan con esta gente, porque si no es de Dios, se va a terminar lo que tienen, pero si es de Dios, ustedes se van a ver peleando contra Dios, le dice. Y bueno, dice, más adelante, y convinieron con él, con Gamaliel, las autoridades, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieran en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de ser azotados por causa de Jesús. No les parecía una cuestión menos espiritual o de menos gozo el haber sido azotados que el haber tenido
una experiencia extracorpórea, como Pedro también tuvo éxtasis cuando vio los lienzos que bajaban del cielo, antes de ir a visitar a Cornelio. No tenían esa diferencia, no la hacían, no se les pasaba por la cabeza diferenciar una cosa de la otra. A nosotros sí, nosotros preferimos una epifanía, preferimos eso. Y lo preferimos aún de aquellos que predican. Y hoy es muy común ver gente que ha tenido visiones de ángeles, revelaciones especiales, por lo general siempre ajenas a la palabra de Dios. Y siempre de dudosa interpretación a través de la palabra de Dios. Pero es muy común decir, Dios me habló y les dijo que le dijera, que generalmente siempre les dicen esos espíritus que ofrenden más. Tienen eso en común, todas estas visiones. Entonces, hoy eso es muy común. Esas visitas al cielo que luego se popularizan y se, y se comercializan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo esto es malo? No. Yo anhelo ver ángeles. Anhelo tener visiones. Anhelo ser llevado como fue llevado Pablo al cielo. Lógicamente, está en nuestro corazón el anhelarlo, pero debemos tener la certeza de que esto no es más espiritual que el ser azotado en el nombre de Cristo, o haber padecido tribulación por el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo. Entonces, en primer lugar, eso. En primer lugar, esto. Y Pablo no lo consideraba diferente. Pablo no lo consideraba más espiritual. Pablo no decía, bueno, ya les dije lo que pasé en el cuerpo, ahora le voy a decir lo que mis valores espirituales. No. Dice, ahora vendré a las visiones, dice Pablo. Vendré a las visiones. Y al venir a las visiones, lo que hacía fue decir qué fue lo que le pasó. Ahora, es de destacar que Pablo dice, conozco a un hombre que hace 14 años, lo que nos da a entender que no era una experiencia común en la vida de Pablo. Y podemos nosotros, ¿habrá quien pueda cuestionar la vida espiritual de Pablo? ¿Habrá quien pueda cuestionar su apego a la palabra y su llenura del Espíritu? Creo que no. Pablo mismo dice, yendo a predicar, estaba pasando por cierto lugar y él quería ir a predicar a un lugar y el Espíritu le dijo no. Tenía esa relación con Dios. El Espíritu le decía claramente, acá predicás, allá no predicás, anda para allá. En una noche se le aparece un varón macedónico y dice, pasa a Macedonia a hablarnos la palabra. Él tenía estas cuestiones que tenía una guía del Espíritu directa. Una guía del Espíritu directa que hoy es muy difícil de ver. Pero sin embargo Pablo cuando habla de estas visiones dice, un hombre que hace 14 años, no era una cuestión común. No era una cuestión común. Y alguno podrá decir, bueno, entonces quizás Pablo no era tan espiritual como los apóstoles que tenemos ahora, o los profetas que tenemos ahora, o los líderes que tenemos ahora que todas las noches ven visiones y tienen revelaciones especiales de parte de Dios. Sin embargo, no podríamos afirmar que esto es así. Entonces, vemos en primer lugar que si bien es algo deseable y no está mal, no era una cuestión común, no era una cuestión de todos los días, no era una cuestión común. Y Pablo lo sabía, era una cuestión excepcional en la vida de un cristiano. Lo anhelamos, pero es una cuestión excepcional. Y si sucede, sabemos que no es más espiritual, que sufrir en el nombre de Jesús, que vivir en el nombre de Jesús, Alguno podrá decir, estoy dispuesto a morir en el nombre de Jesús, y la pregunta quizás sería, sí, pero ¿estás dispuesto a vivir en el nombre de Jesús? Pablo estaba dispuesto a eso, y para él no era más espiritual esa experiencia
que tuvo en ese momento que todo lo anterior que había contado. Y no era una experiencia habitual, no era una experiencia habitual, de manera tal que si hoy nos hablan de habitualidad, de ese tipo de experiencias, de visiones de todos los días, que estuvo, esta noche estuvo conmigo un ángel y me dijo que hagamos esto, y no, no era una experiencia habitual para Pablo. No era una experiencia habitual para Pablo. Y luego Pablo dice, si en el cuerpo no lo sé o si fuera del cuerpo no lo sé. Pablo no podía determinar claramente estas cuestiones que estaban sucediendo en su vida. Y lo aclara a los corintios, se lo aclara. ¿Por qué? Porque les está diciendo, miren, si alguno viene y les dice, no, porque yo estuve con un ángel y el ángel me dijo tal cosa y después... Pablo no podía distinguir claramente. Hoy en día te hablan de las visiones y prácticamente te dan el DNI del ángel que los atendió en la puerta del cielo. Eh, lo cual me hace pensar que semejantes visiones pues son por lo menos dudosas. Son por lo menos dudosas. Ya habíamos visto cómo el apóstol Juan, en 1 de Juan 4.1, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No creáis a todo espíritu. Un versículo que debería estar grabado en nuestros corazones para que cuando estemos escuchando a esos espíritus hablar a través de estos profetas y apóstoles y pastores, podamos decir, esto será así, esto será así. Pablo mismo en Corinto había dicho al que si hay profecía en la iglesia, que profeticen de 2 o 3 y los demás juzguen la profecía. Juzguen la profecía. No dicen acéptenla y tráguensela así como viene. Juzguen la profecía. Pablo también llamó a los corintios a decir, no se traguen cualquier cosa, no acepten cualquier cosa. No lo dijo con las mismas palabras que Juan, pero le dijo, no crean a todo espíritu. Ustedes escuchan una profecía, bueno, vayan a su casa y juzguenla. ¿Y cómo la juzgamos? Y a través de la ley. ¿Qué ley? La ley de la palabra de Dios. La ley de la palabra de Dios. Y estas eran experiencias de ese modo que no solamente las tenía Pablo, a Pedro le pasó también. En Hechos 12, del 6 al 10, Pablo dice es librado de la cárcel. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos a dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se les cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Una situación similar a la de Pablo. Él no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Dios estaba haciendo una obra maravillosa, así como aquella obra que Pablo había experimentado. En el caso de Pedro, algo más tangible porque estaba siendo liberado de la cárcel. Y Pedro no sabía bien qué era lo que estaba sucediendo. Se dio cuenta después. Se dio cuenta después. Una lectura cuidadosa de todo el libro de los Hechos nos muestra cuál es el mover, cuál es la forma en que Dios se manifiesta y se manifestó a través de la fundación de la iglesia, de cómo fue obrando en la vida de Pedro, en la vida de Pablo, en la vida de los apóstoles. Sin embargo, bueno,
estos que venían a perturbar a los corintios con falsas doctrinas, que venían a perturbar a los corintios con otros evangelios, con otros espíritus, con otros Jesuses. Claro, venían y mostraban como que ellos eran tanto o más espirituales que Pablo. Y se llenaban la boca hablando de las maravillas, de las cuestiones espirituales que podían vivir o que vivían. Pero no podían exhibir, no podían exhibir ni siquiera lo que Pablo había sufrido por Cristo, y tampoco podían exhibir la relación que Pablo tenía con el Señor. Los sufrimientos que Pablo había tenido por causa de Cristo no los podían exhibir porque los evitaban. Como habíamos visto la vez anterior, ellos trataban de moverse de tal manera de no lesionar o de no estorbar o de no incomodar a nadie. ¿Para qué? Para no sufrir. Para no sufrir. Hoy, como pasa hoy, que el Evangelio se medio predica, si es que eso es posible, porque no hay manera de medio predicar el Evangelio. En realidad lo que se predica es el no Evangelio. Pero claro, tratamos de no molestar a la gente. ¿Para qué le vamos a decir que está en pecado? Pero predicar el Evangelio, como lo predicaba Pablo, implica primero contrastar nuestra vida con la ley de Dios. Y plantear con certeza que nuestra vida al lado de la ley de Dios es un desastre. Que estamos y vivimos en pecado, que no hay justo ni aun uno, que nadie puede ser salvado a través de las obras de la ley y a través de ninguna obra, sino solamente en Cristo. Pero aquellos que se quieren congraciar con las autoridades, con la gente, predican otra cosa. Pablo dice, eso no es así. Comparen, vean la diferencia, vean cuál ha sido mi actuar, mi forma de ser, y nosotros lo podemos ver. Podemos ver cuál ha sido la forma de actuar y de ser de Pablo, de Pedro, y cuál es la forma de actuar y de ser de los falsos maestros. Pablo les dice a los corintios y nos dice a nosotros, comparen, juzguen. Eso no quiere decir que, no juzgarás. Eso, otra falsa enseñanza. Nosotros no podemos condenar, no podemos dar sentencia sobre un hecho, pero sí tenemos la obligación de juzgar. La palabra, de hecho, juzgar viene de un término griego krites, de la cual viene nuestra palabra criterio. Y nosotros debemos aplicar criterio sobre todas estas cosas. Criterio sobre todas estas cosas. Y Pablo se los dice claramente, se los dijo, miren, comparen, miren, esto soy yo. Esto soy yo. Y esos son ellos. Fueron mis sufrimientos. ¿Cuáles fueron los sufrimientos de ellos? No, ninguno. Esta es mi relación con Dios y las visiones que Dios me dio. Y las de ellos, bueno, no. Comparemos nosotros también. Porque vendrán tiempos peligrosos. Y hoy es muy común. Ellos, si bien no pueden exhibir una relación íntima con Dios a través de sus vidas santas, sí lo declaman. Me habló, me reveló, vi, sentí. Falso, todo falso. Falsos milagros, falsos prodigios mentirosos para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, como dice Marcos 13:22. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Si fuesen posible engañarlos, los van a engañar. Si fuese posible engañarte, te van a engañar.
con prodigios y maravillas mentirosas. Mentirosas. Comparémoslo con la Biblia, contrastemos todas las palabras de esto, cualquier maestro, contraste mis palabras con la Biblia. De cualquier maestro, de cualquier persona que predique la palabra, hay que contrastarlo con la Biblia para no ser engañado, porque tendrán falsos prodigios, hablando de esto mismo, del hombre de pecado, del inicuo. Dice Pablo a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:9, hablando de esto, dice: porque ya está en acción el 7, el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado y del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ese ministerio ya está operando, dice Pablo. Ya está operando. Y estaba operando desde ese momento, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Estaba en acción. Y estaban en acción ya los prodigios mentirosos. Poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está en acción. Está en acción. Está en acción esos prodigios. Dice también Pablo que oyó en ese lugar, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. No les es dado al hombre expresar. Y al hablar de esto, de palabras inefables, las cuales oyó, hay otro pasaje en el cual Pablo habla de este tipo, de este lenguaje del Espíritu, que no les es dado a ningún hombre expresar. Y está en Romanos 8:26. Dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles. Inefable significa exactamente eso. Indecibles. Indecibles. Y Pablo escuchó en el cielo palabras indecibles. Indecibles. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos. No sabemos ni siquiera qué pedir. Nosotros oramos y oramos por nuestros familiares, oramos por nuestras necesidades, oramos, pero en realidad no sabemos qué pedir como conviene. Alguno podrá pedir: yo quiero un mejor trabajo con mejor sueldo, y puede ser, pero no sabes si eso es lo que te conviene. Ojalá sea, pero Dios lo sabe. Y el Espíritu es el que intercede con gemidos indecibles. En estos tiempos, cuando se hablan de las visiones, pueden desarrollar con lujo y pelos de señales las conversaciones que han tenido con los ángeles, con Jesús, incluso algunos han hablado hasta con el diablo, según dicen, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, Pablo dice: yo escuché cosas que, la verdad, no es dado a hombre alguno decir. No es dado a hombre alguno decir. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo decirlo, porque no entendemos, porque queremos expresar con palabras humanas, con nuestros conceptos y nuestros criterios, cuestiones que no entendemos ni comprendemos, que son solo de Dios. Pero eso sí, como somos necios, aunque no sabemos, declaramos, decretamos, le exigimos a Dios, no le aceptamos un no por respuesta a Dios, como si eso fuera posible. Pero
Pablo dice, yo cuando estuve allá, la verdad, escuché palabras que no les he dado a hombre alguno decir, porque son palabras inefables, que ningún hombre puede decir, así como el Espíritu es el que intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos. Pablo no sabía, y Pablo les dice, esto soy yo, y no les voy a ocultar esto, no les voy a decir, estuve en el paraíso y hablé con Dios y Dios me dijo que ustedes tienen que obedecer, porque si no obedecen los va a pasar tal cosa, y bueno, y ahora ya que estamos también ofrenden. No dijo, Pablo dice, "Ay, la verdad que escuché cosas que no sé cómo expresarlas, no sé cómo expresarlas". Pero los falsos maestros, muy dispuestos siempre a dar eh, respuestas que no conocen, que no entienden. Inventan visitas al cielo, relatan lo que supuestamente vivieron y por lo general después piden una generosa ofrenda. Dice que no les he dado a hombre expresar. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sino en mis debilidades. Esas debilidades que expresa en Romanos 8:26, al decir no sé qué pedir como conviene, pero el Espíritu me ayuda en mi debilidad. De ese hombre me voy a gloriar, de ese hombre que estando ahí en la presencia de Dios, no sabe qué hacer ni decir, porque no sabemos. Porque no sabemos. De ese hombre me gloriaré, disociando a ese hombre que estará en la gloria y que es un hijo de Dios, del hombre que vive en este mundo y que es entregado al pecado. Y estará pensando seguramente Pablo en lo que le escribió a los romanos, o el pasaje de Romano, que vamos a buscarlo, Romanos 7. Vamos a leer solamente. En Romanos 7 Pablo habla de el pecado que mora en cada uno de nosotros, en este caso es el pecado que mora en mí, y habla de la lucha continua entre lo que hay en nuestros miembros, del pecado que lucha en nuestros miembros y de lo que la palabra nos está diciendo que tenemos que hacer. Dice, en el 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso Pablo decía, yo no me voy a gloriar en mi carne. Es una locura gloriarse en la carne, es una insensatez gloriarse en la carne. ¿En qué me voy a gloriar? ¿En esto que vive entregado al pecado? No, Pablo se iba a gloriar y se glorió en ese hombre interior que se deleita en la ley de Dios. Se deleita en la ley de Dios. Se deleita en la ley de Dios. No, porque él sabe muy bien que es ese hombre el que va a heredar la vida eterna, como dice 1 Corintios 15:50. Le dice, ya le había dicho esto a los corintios, pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Más claro, y esto es lo que le sigue diciendo a los corintios. Estos que vienen a perturbarlos con estas enseñanzas son falsos maestros, compárenlos.
compárenlos con la palabra, compárenlos conmigo, con aquellas cosas que han visto y que han experimentado. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino ¿en qué? En mis debilidades. En mis debilidades. Es en lo único que Pablo se gloria. ¿Por qué? Porque se sabe débil. Se sabe débil y sabe que si se gloria en esas debilidades, es el Señor el que lo va a rescatar, el que lo va a ayudar. Y dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Él, en todo lo que dijo, en su defensa de su ministerio y en estas últimas partes, cuando contó todas aquellas cosas que le pasaron y ahora que vino a estas visiones, no mintió. Él estaba diciendo la verdad. No como los falsos maestros. No como los falsos maestros. Pero lo dejo. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Pablo no quería ponerse bajo ninguna circunstancia a él mismo como un ejemplo humano, porque no lo era. Porque de los pecadores yo soy el primero, dice Pablo, claramente. Así es que, hermanos, tengamos todo esto presente. Comparemos, juzguemos, contrastemos con la palabra de Dios todas aquellas enseñanzas que vengan. Dice Romanos 8 también, del 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, Pablo lo sabía, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y siguen. Pablo lo tenía claro, y les decía esto, diciendo, estos que vienen son siervos de la carne. Siervos de la carne. Eran siervos de la carne en aquel momento porque querían mandar circuncidarse, guardar la ley. Son siervos de la carne ahora porque buscan los bienes materiales, porque buscan prosperidad, porque buscan las cosas de la carne y no las cosas del Espíritu. Hermanos, comparemos los sufrimientos de Pablo con los falsos maestros. Comparemos la espiritualidad y las visiones de Pablo con estos maestros. Y veamos, pongámoslo en la balanza. Porque Dios quiere que no prestemos oídos a estos maestros. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Eterno Padre, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Te pedimos que nos guíes en todas estas cosas, Señor, porque anhelamos servirte, solo a ti, Padre Celestial. Y anhelamos, Padre Celestial, que nuestra alabanza sea agradable a ti y a nadie más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.